Cristo, el primer misionero que va al encuentro del otro. ¿Qué es ser iglesia misionera en el mundo de hoy? ¿Puede una iglesia no serlo? La naturaleza de la iglesia es sin duda misionera, porque ella es en el mundo y para el mundo. No se concentra solo en el cielo, se involucra de igual forma en la tierra. Y es que no es posible existir ajeno al entorno que te genera, te forma y te sustenta. Sin embargo, a veces extraviamos la naturaleza misionera de la iglesia, esa por la que ha sido enviada al mundo para compartir el gozo y la esperanza en medio de la tristeza y la angustia de los peregrinos de estos tiempos, en particular de aquellos que son pobres o afligidos en cualquier forma. A partir del Concilio Vaticano II, la participación de los laicos en la misión cobró un impulso sin precedentes. De acuerdo a las edades, los misioneros laicos se organizan en grupos y comunidades. Todos, dentro de nuestras posibilidades, podemos sumarnos a esta tarea grandiosa de anunciar a Jesucristo hasta los confines de la tierra. La vocación misionera es esencialmente un llamado que Dios hace a quien quiere para un servicio especial. La presencia de los fieles cristianos en los grupos humanos ha de estar animada por la caridad con que Dios nos amó, que quiere que también nosotros nos amemos unos a otros. En efecto, la caridad cristiana se extiende a todos sin distinción de raza, condición social o religión. No espera lucro o agradecimiento alguno, pues como Dios nos amó con amor gratuito, así los fieles han de vivir preocupados por el hombre mismo, amándolo con el mismo sentimiento con que Dios lo buscó. Cristo recorrería las ciudades y las aldeas curando todos los males y enfermedades, en prueba de la llegada del reino de Dios. Así, la Iglesia se une, por medio de sus hijos, a los hombres de cualquier condición. Participa en sus gozos y en sus dolores, conoce los anhelos y los enigmas de la vida y sufre con ellos en las angustias de la muerte. Trabajen los cristianos y colaboren con los demás hombres en la recta ordenación de los asuntos económicos y sociales. Entréguense con especial cuidado a la educación de los niños y de los adolescentes por medio de las escuelas de todo género, que hay que considerar no solo como medio excelente para formar y atender a la juventud cristiana, sino como servicio de gran valor a los hombres, para elevar la dignidad humana y para preparar condiciones de vida más favorables. Tomen parte, además, los fieles cristianos en los esfuerzos de aquellos pueblos que, luchando con el hambre, la ignorancia y las enfermedades, se esfuerzan en conseguir mejores condiciones de vida. Los fieles que cooperen prudentemente a este respecto con los trabajos emprendidos por las instituciones privadas y públicas, por los gobiernos, por los organismos internacionales, por diversas comunidades cristianas y por las religiones no cristianas. La Iglesia, con todo, no pretende mezclarse de ninguna forma en el régimen de la comunidad terrena. No reivindica para sí otra autoridad que la de servir, con el favor de Dios, a los hombres con amor y fidelidad. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nos encontramos aquí en UCB Televisión, en los Caminos de la Iglesia, y esta tarde realmente es una alegría poder conversar con Monseñor Jorge Vega, quien es obispo de la prelatura de Illapel. Él también es un misionero de la Congregación del Verbo Divino, y queremos juntarnos con él porque hace algún tiempo, ya hace unos 5 años, él fue nombrado obispo de esta prelatura, y queremos conversar un ratito con él. Buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes, Padre. Qué alegría nuevamente estar contigo aquí conversando en este programa. No es la primera vez que yo vengo.
Justamente hace unos 5 años yo estuve sentado aquí mismo, en esta misma casa, conversando contigo, grabando para este programa. Saludo a todos los que nos están viendo a través de UCB. Monseñor, justamente hace 5 años estábamos preparando algo de su ordenación episcopal. Después fuimos a Illapel a acompañarlo, un grato momento de acompañarlo en la ordenación y también en la instalación como obispo. ¿Cómo han sido estos primeros 5 años de episcopado? Bien, la verdad es, sí, hace 5 años y un par de meses más es que fui ordenado obispo. Fue en febrero que me nombraron y en abril la ordenación. Ordenación y llegada a Illapel. Tengo que reconocer que he vivido 2 situaciones. Por un lado, estos 5 años se me han pasado volando. Ha sido un tiempo de mucha alegría, de entusiasmo, pero también ha sido un momento en lo personal que a veces me he sentido un poco complicado. Yo, por ser religioso, siempre me preparé para vivir en comunidad, me formé y siempre viví en comunidad. Me acuerdo que fue muy poco tiempo que estuve viviendo solo cuando estaba trabajando en otro lado, pero fue muy poco tiempo. Y el hecho de tener que dejar la comunidad para irme a vivir solo, por decir así, me costó un poco. Lentamente me estoy acostumbrando. Tal vez sea también porque en Illapel me he ido haciendo de amigos, he comenzado a compartir con gente de allá, se me invita aquí, se me invita allá. Entonces también eso ayuda. Ha ido echando raíces. He ido echando raíces, sí. Como dije una vez, ¿no es cierto? Yo tenía que sacar las raíces que tenía en otro río para poner mis raíces en el río Choapa. Y en este río de Choapa, cuéntenos un poco cómo es su prelatura, porque uno dice Illapel, lejos, uno piensa camino a La Serena, y Illapel es camino a. Pero ¿cómo ha sido la experiencia? La gente, ¿cómo es el lugar? Bien, la prelatura de Illapel abarca lo mismo que el territorio de la provincia del Choapa, que va, si nosotros vamos por la Panamericana hacia el norte, vas desde un poquito más al sur del peaje de Pichidangui hasta Los Baroli, que son 100 y tantos kilómetros, un puente alto que tiene una manga de esta que hay en los aeropuertos para ver los vientos. De mar a frontera con Argentina. Es una zona geográficamente de muchos valles, por todos lados del valle. Si yo quiero salir de mi casa para ir a cualquier lugar, tengo que pasar una cuesta. Entonces, para llegar a Illapel, uno tiene que llegar a la ciudad de Illapel, uno tiene que llegar a través de una cuesta que a algunos le tienen miedo, no es tan terrible, pero a algunos le tienen miedo. La famosa cuesta de Cabilolén. Bueno, la hemos cruzado un par de veces y la verdad, claro, quizás uno no tiene la costumbre que tiene usted, pero la encontré un poco difícil, sobre todo por los camiones. Claro, hay muchos camiones que transitan por esa cuesta, sobre todo porque allá es fuerte la minería. Y ahí entro en el otro tema, la parte económica. Se da en el ámbito de la minería. Nosotros tenemos desde la minería artesanal hasta la gran minería, pasando por la pequeña y la mediana minería. Y también tenemos zona agrícola, de cultivos. Y mucha gente se dedica a la ganadería, sobre todo criando chivitos. Se ha hecho famoso, ¿no es cierto?, en el mes de diciembre, una fiesta de la transhumancia, donde se despiden a los arrieros que llevan sus majadas a la alta montaña para pastar durante el verano. Entonces tenemos minería, económicamente, ¿no es cierto?, minería, tenemos agricultura y tenemos crianceros. Y, monseñor, usted decía, ha sido una alegría ser ordenado obispo, pero ¿qué significa ser obispo? ¿Qué hace un obispo? Uno los ve, quizás la mayor parte del pueblo cristiano, lo ve como alguien lejano, que hace un rol, pero ¿qué hace un obispo? Bien, el obispo, una de las primeras cosas, es pastor, ¿no es cierto? Y tiene a su cargo una porción de todo el pueblo de Dios, una porción que en mi caso es la prelatura de Illapel. Y me toca acompañar, orientar a este pueblo de Dios que peregrina allí. Acompañarlos en sus alegrías, acompañarlos y estar con ellos en sus esperanzas.
pero también es acompañarlo en sus dolores y en sus angustias. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos viviendo una situación de mucho dolor, mucha preocupación para todos, que es la sequía. Llevamos ya, yo calculo, 9 años que no llueve, o ha llovido muy poquito. Entonces la gente está sufriendo, y el sufrimiento no está solamente para la gente que vive en el ámbito rural, sino este sufrimiento ya se está trasladando a la gente que vive en los centros urbanos, porque ya hay que comenzar a racionar el agua. Los camiones aljibes ya son parte de nuestro paisaje urbano y rural. La gente está recibiendo agua a través de camiones aljibes. Entonces la gente está sufriendo mucho. Y ahí tenemos que estar y viendo cómo poder, dentro de nuestras posibilidades, no podemos hacer mucho nosotros, no tenemos los medios, pero tratar de acompañarle y tratar de aminorar el dolor y el sufrimiento. ¿Y los sacerdotes? ¿Cuántos sacerdotes están a cargo de usted como obispo? Bien, me acompañan en esta tarea pastoral. En total, 17 sacerdotes, de los cuales 8 son del clero diocesano y el resto son del clero religioso. Son 3 congregaciones religiosas masculinas que están trabajando allá. Y también son 4 congregaciones femeninas que también trabajan en la prelatura. Qué hermoso. Y usted, antes de ser obispo, pertenecía a una congregación, como lo mencionó, los Verbos Divinos, que son misioneros en su esencia. Y usted está a cargo y nos está invitando a un congreso misionero. Quizás si nos puede contar algo más de qué es este congreso misionero que nos están invitando. Bien, sí, verdad, soy de una congregación misionera, mi espiritualidad es misionera, con todo lo que implica ser misionero. Pero este congreso que voy a comenzar a invitar no tiene relación a la congregación. Este congreso, y estoy invitando yo porque me toca presidir una comisión misionera. En esta tarea misionera mis hermanos obispos me encomendaron presidir la Comisión Episcopal de Misiones, comisión que pertenece al área eclesial de la Conferencia Episcopal de Misiones. Y animados, mejor dicho, porque la iglesia, todos nosotros, animados a partir de esta comisión, es que mis hermanos obispos, junto a mis hermanos obispos, decidimos realizar este año el primer Congreso Misionero Nacional. Ahora, cuando uno habla de Congreso Misionero, desde la convocatoria de la Conferencia Episcopal, ¿qué significa? ¿Vamos a participar? ¿Cómo participamos? ¿Dónde nos inscribimos? ¿Cuántos días dura? Bien, el Congreso tiene los congresos, mejor dicho, tiene un objetivo, ¿no es cierto? Es reflexionar un tema determinado. Entonces los congresos, de acuerdo al tema, nos podríamos clasificar en eucarístico, que en nuestro caso es misionero. Aquí va a participar toda la iglesia que peregrina aquí en Chile. No significa que todos van a ir al congreso, pero todos van a poder participar porque este congreso va a tener encuentros en las diócesis, ¿ya? Se dio punta de pie inicial al congreso en la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Al finalizar la asamblea se dio puntapié inicial. El congreso va a ser en noviembre de este año. De este año 2015. Claro, entre el 13 y el 15 de noviembre se va a realizar este congreso. Perdón, pero esas fechas coinciden justo con la asamblea plenaria de los obispos en Punta Tralca. Claro, esa es la idea, que al finalizar la asamblea plenaria de noviembre, continuamos todos con el congreso. Así todos los obispos podemos estar y no tenemos que estar regresando de nuevo a Punta Tralca. Ahora, este encuentro con los obispos, con la comunidad, usted me dice, toda la iglesia chilena va a participar, toda la iglesia chilena va a peregrinar. Pero ¿cómo? Porque vamos a invitar solo gente de Santiago, va a venir gente de todo Chile. ¿Cómo vamos a organizar? Porque Punta Tralca es grande, pero nunca tanto para contener a todas las personas. La cosa va a ser así. Dimos el puntapié inicial al Congreso ahora en el mes de abril pasado, pero el Congreso mismo va a ser en noviembre. En este periodo de abril a noviembre vamos a tener encuentros diocesanos misioneros.
en todas las diócesis del país. Cada diócesis buscó su fecha para tener su encuentro misionero diocesano. ¿Cuál es el objetivo de estos encuentros? Si yo lo quiero resumir en una pequeña frase, sacar una fotografía de la realidad misionera de la diócesis. Y de aquí van a surgir, de las diócesis, ¿no es cierto?, van a surgir quienes van a ir a participar a este congreso. Entonces los que van a ir van a ir en representación De sus dioses. de sus diócesis, pero también van a ir, van a poder participar personas que estén ligadas a la espiritualidad misionera, a movimientos, congregaciones misioneras. En su momento determinado se va a anunciar cuándo comienzan la inscripción. Ah, ya, hay que inscribirse entonces. Claro, va a haber que inscribirse, sí. Ahora, ok, no, yo entiendo, monseñor, que nos tenemos que juntar para tener estos encuentros, hacer una reflexión local para llevarla a este congreso. Y quizá siendo un poco negativo en el aspecto de que, ok, tenemos un congreso, hemos movido un montón de gente, quizá una linda ceremonia de encuentro, pero ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a celebrar este congreso? Mira, si nosotros miramos la historia de nuestra iglesia en los últimos años, ¿ya?, esta iglesia que peregrina en Chile, nosotros nos damos cuenta que hay mucha actividad misionera, ¿ya?, y que no comenzó hace 5 o 10 años atrás. Comenzó en el año 50, cuando partió el primer misionero a Gentes. Tuvo una época muy fuerte en los años 70, cuando jóvenes salían sobre todo de las ciudades y en especial de Santiago, y se distribuían por todo el país, en las pequeñas comunidades cristianas de todo el país, a compartir su fe con la gente que vivía ahí. Eran conocidos en enero, ¿no es cierto?, los trenes que salían de la Alameda, ¿no es cierto?, con vagones llenos de misioneros que se iban bajando en las diferentes estaciones, ya eran famosos. Después, en los años 80, hubo un movimiento misionero allende y muchos misioneros salieron afuera a otros países y se distribuyeron por todo el mundo. Y hoy en esa época era muy fácil encontrar misioneros en Argentina, en Brasil, en Centroamérica, en Europa, en Oceanía, en Asia, en África. Era frecuente encontrar estos misioneros chilenos fuera del país. Y la pregunta viene ahora, ¿y qué nos pasó? Porque el número de misioneros chilenos fuera del país son muy pocos en relación al porcentaje de católicos. Ya, déjame, te puedo pedir que engavetemos. Sí, vamos a dejar esa pregunta ahí. Ya, la dejamos ahí. Entonces, hay mucha acción misionera, pero nunca la hemos reflexionado. Nunca hemos hecho una reflexión cómo debe ser esto. Entonces, cada uno hace su tarea por su lado. Cuando podíamos reflexionar, descubrir que no estamos realizando solos esta acción misionera. Después es bueno que nosotros comencemos a reflexionar y a proyectarnos, ¿no es cierto?, para poder tener una orientación misionera de la iglesia. No que cada uno también haga cada cosa por su lado, sino poder marcar un rumbo misionero para responder a los desafíos que hoy la iglesia tiene. Porque hoy hay muchos desafíos misioneros. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son los desafíos que usted ve hoy día? Y quizá amplificar que el misionero no solo el que sale del país, sino el que cruza estas barreras culturales de cada uno. ¿Cuáles son estos desafíos misioneros del Chile de hoy? Mira, o sea, primero, misionero es aquel que sale, que rompe fronteras. Las fronteras ahora no están en las fronteras territoriales. Hay muchas fronteras que están invisibles dentro de nuestro país, dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestro barrio. Y entonces el misionero tiene que romper esas fronteras. Hoy también se habla de las periferias. Las periferias son misión. ¿Y cuáles periferias tenemos? Tenemos, por ejemplo, los migrantes. En nuestro país en las últimas décadas han comenzado a llegar migrantes y muchos de esos migrantes no han tenido un encuentro con Cristo. A ellos tenemos que ir. Y ellos están aquí, dentro de nuestra ciudad, y tal vez, ¿por qué no?, dentro de nuestro barrio. Tenemos fronteras
de evangelizar culturas. Muchas veces se habla de los pueblos originarios. Sí, hay que evangelizar los pueblos originarios, evangelizarlos desde su propia cultura. Pero también hay pueblos que no son originarios, que no, yo en lo personal siento que no han sido evangelizados y no los estamos acompañando. Estoy pensando, por ejemplo, en el pueblo gitano. Nosotros vemos que se instalan en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y no nos acercamos nosotros a ellos. Pues tenemos eso. Situaciones culturales, hay que evangelizarlas. Ir al encuentro de los que están, los más pobres, ¿ya? Los que están abandonados. ¿Cuántas personas? Hay muchas situaciones de misión que tenemos que hacer. Así a grosso modo. Claro, pero mirando, y yo quiero volver a la pregunta que le hice antes, porque hay países como Corea, de un porcentaje de iglesia del 10% de la población católica, y que tienen misioneros en todas partes del mundo. La congregación a la cual yo pertenezco, tenemos 8 en Chile, y los obispos vienen a Chile a compartir la experiencia. Me tocó conversar con un par de ellos, y en los seminarios de ellos hay 200, 300 seminaristas, que son números impensables para nosotros. Y están mandando, es una iglesia pequeña, pero una iglesia tremendamente misionera. ¿Qué nos falta a nosotros para dar esa gana de salir y cruzar la frontera? Yo siento que en nosotros pasan dos situaciones. En primer lugar, nosotros como cultura, como chilenos, no es que seamos tan patiperro como decimos ser. Somos muy aclanados. No miramos tanto como cultura chilena, como chilenos, no miramos tanto para afuera. Nos gusta mirarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y a veces nos ensalzamos más de lo que verdaderamente somos. Entonces, al no mirar para afuera, al no mirar otras realidades, nos quedamos dando vuelta en nuestro entorno y preocupándonos solamente de nuestro pequeño macetero de tierra. Ahí hay un chiste de un cómico, ¿no es cierto?, que se ríe de nosotros cuando tenemos alguna desgracia, ¿ya? Que él decía, ¿no es cierto?, hay terremoto en el norte, ayudamos al norte. Cuando estamos ayudando al norte, hay un terremoto al sur, ayudamos al sur. Paren los camiones, vuelta para el sur. No sé si se acuerdan que había un cómico así. Entre nosotros, pero cuando hay una desgracia afuera, pocas veces miramos. Hay desgracia en este momento afuera, ¿ya? Y nosotros no estamos haciendo nada por ir al encuentro de esas personas, ¿ya? Por eso yo le preguntaba. Claro, entonces nos falta como cultura chilena, levantar la vista y comenzar a mirar hacia afuera. Y esto se trasluce en nosotros como iglesia, ¿ya? Nosotros como iglesia a veces no miramos la realidad de la iglesia universal y no asumimos la responsabilidad que tenemos como iglesia que peregrina en Chile de llevar también el evangelio afuera. Primera cosa. Segundo, es verdad que nosotros tenemos problemas vocacionales, y porque tenemos problemas vocacionales tratamos de no colaborar para afuera. Por eso le preguntaba yo, y es cómo o qué resultado espera usted de este Congreso Misionero. Porque, reflexionamos sobre la realidad de los últimos 30 años, nos damos cuenta que hemos hecho mucho, pero nos falta mucho por hacer. Pero después, ¿qué? ¿Cómo vamos a dar este impulso? ¿Qué quieren lograr con un Congreso? Primera cosa, si tú ves, es primer Congreso Misionero. No es Congreso Misionero. No es el Congreso Misionero Nacional, es el primer Congreso. Esto ya te demuestra que queremos que este sea la partida de un proceso de reflexión, ¿ya? Y tener congresos periódicamente, cada 2, cada 3, cada 4 años, no sé, eso lo tenemos que decir juntos. La cosa es juntarnos y reflexionar como iglesia en qué pie estamos, para desde allí poder comenzar a tirar líneas, ¿ya? Comenzar a descubrir cuáles son nuestros desafíos misioneros, tal vez aquí en Chile por ahora. No vamos a responder a todas las preguntas y a todos los desafíos que tenemos misioneros, ¿ya? Porque un congreso no nos va a dar. Pero comenzar ya a reflexionar y ir juntos descubriendo cuáles son los desafíos y cómo podemos responder a estos desafíos. Es un primer congreso. Y estos 3 días, 13, 14 y 15, en Punta Tralca,
donde estamos todos invitados a participar en este primer Congreso Misionero. Voy a enfatizar el primero. ¿Hay algún lema? ¿Hay alguna fuerza que nos esté invitando el lema para el Congreso? Sí, pusimos un lema, porque también no queremos que sea un Congreso que vuele de la nada, que aparezca de la nada, sino que sea un Congreso que esté muy unido a todo el proceso evangelizador de la Iglesia hoy y en los últimos tiempos. Hemos venido los últimos años desarrollando lo que hemos llamado la misión continental, que esta misión continental se tiene que transformar también en misión permanente. También el año 2014, la Conferencia Episcopal Los Obispos, ¿no es cierto?, emitimos y entregamos las orientaciones pastorales desde el 2014 al 2020. Entonces, este Congreso tiene también estar dentro de todo este proceso eclesial. Por eso el lema del Congreso surge a partir de las orientaciones pastorales. Y el lema del Congreso es: seamos una iglesia en salida que escuche, sirva y anuncie. Va muy unido a las orientaciones pastorales. Ahora, esta frase, ¿no?, en salida, que la dijo el Papa, y parece que nos hemos tomado muy bien. ¿Qué quiere decir? Porque en el idioma chileno, si lo queremos decir de una forma, no suena muy bien, en salida. ¿Qué quiere expresar esta idea de la iglesia en salida? Va muy unido a lo que hablamos hace un momento atrás, el misionero que rompe fronteras, ¿ya? El misionero el que primero sale de sí mismo, ¿ya? Cristo, ¿no es cierto?, el primer misionero salió del Padre y se encarnó. El misionero es el que sale de sí mismo para ir al encuentro del otro, ¿no sé?, y compartir su experiencia de Jesús resucitado. Sale de sí mismo. El misionero es el que sale de su territorio y va al encuentro en otros territorios. El misionero es el que sale de su cultura y va al encuentro del otro. El misionero es el que sale y sin cultura en el otro lado donde va. ¿Para qué? Para compartir. El misionero es el que se mueve. Aquí hay un dinamismo, ¿no es cierto? No es que el misionero se quede estático. Muchas veces nosotros hemos estado acostumbrados a esperar. El misionero no espera, el misionero va al encuentro, por eso es en salida. Tenemos que hacer que nuestras comunidades salgan al encuentro de los otros, no que los otros vengan hasta nosotros. Ahora, padre, este encuentro de que alguien salga, que rompa las fronteras, que cruce la cultura, que tome conciencia que existe otros fuera de mi comunidad, desde su experiencia, porque usted vive en Santiago, va a Illapel, a un pueblo nuevo, a una cultura nueva, ejerciendo esta labor de pastor, pero también de misionero, ¿qué le pasa al que llega, al que va como misionero? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado a usted, a los misioneros que llegan a esta cultura nueva? Bien, sí, el misionero, cuando sale y llega, tiene que nacer de nuevo. No puede traer como en su mochila todo el bagaje que trajo de donde salió, de la comunidad que lo envió. Tiene que venir con la mochila, por decir así, ¿no es cierto?, totalmente vacía, y comenzar a cargar su mochila con lo que va aprendiendo ahí, que va desde el lenguaje, ¿no?, desde a veces hasta la forma de vestirse. Me contaba hace unas horas atrás un misionero que fue a Fiji, que tuvo que cambiarse hasta el vestuario, y allá no se usan pantalones, me decía, sino se usa una especie de tela y tuvo que cambiarse su vestuario. El misionero va y se viste como es el lugar. Entonces, el misionero también es misionado. El misionero debe ser, claro que es misionado. ¿Por qué? Porque reconozcámoslo. El misionero no es el primero que llega con el evangelio. Ya Cristo estaba allí. El misionero tiene que ayudar a esa gente a descubrir la presencia de Dios, que ya está presente en sus vidas. Este congreso, que va a ser un lugar hermoso como es Ponte Tralca, y que va a juntar mucha gente, ¿cuánta gente están esperando? ¿Quién está invitado? Porque dicen, van a ir representantes, pero van a ser adultos, niños.
¿Hay alguna página donde uno pueda mirar más información? Sí, no está pensado para niños. Está pensado para jóvenes de mayores de 18 años y adultos. Serán representantes de las diferentes diócesis. Serán representantes también de movimientos con espiritualidad misionera, que hacen y que tienen actividades misioneras. Sí, vamos a tener en las próximas semanas una página web, puede ser 3, 4 semanas más, todavía no tengo bien claro. Los que están trabajando en esto. Los encargados de la web están trabajando en eso. Para producir. Y que va a aparecer un link en la página de la Conferencia Episcopal, que es www.iglesia.cl, o si no, creo que es www.iglesiaenmisión.cl. Creo que ese es pero va a estar en la página web de la iglesia el link. Y ahí se puede averiguar cómo inscribirse. Cómo inscribirse, todo. Yeah. Y todo eso también, toda esa información les va a estar llegando a través de los encargados diocesanos de misión de las diferentes diócesis. ¿Cuánta gente están esperando ustedes en este Calculamos congreso? 300 personas. 300 personas. Claro. Desde Arica a Punta Arenas. Desde Arica a Punta Arenas. También queremos invitar a algunas personas que vengan desde el extranjero. Estamos ahí en contacto, en conversaciones, que eso lo mantenemos todavía en reserva, con panelistas de fuera del país. Gente que es peso pesado en el tema misionero a nivel de nuestro continente. Es una gran invitación porque nos permite, yo creo que centralmente a reflexionar y mirar esta experiencia que está pasando en las diócesis. Ya las fechas están más o menos programadas para las diócesis que van a estar produciendo estos encuentros pre-misioneros o pre-congreso. Sé que Valparaíso es pronto, pero cuando otras diócesis hay fechas. Yo no me sé todo, yo tengo aquí algunas, ¿no es cierto? Yo sé que el Congreso Misionero de Valparaíso es de aquí a pocos días, un par de días más es en La Serena, el 11 de julio, va a ser en La Serena. En Chillán va a ser el 22 de agosto, en Linares va a ser, y Melipilla va a ser en octubre. Las diócesis en este momento nos están enviando la información. Excelente, también invitar a cada uno. Y, monseñor, hemos conversado un poco de su experiencia como obispo, de su realidad ya en este lindo lugar como Melipilla y Yapel. ¿Por qué me cambié de diócesis? Y Melipilla tiene un gran obispo, ¿no es cierto? Sí. Monseñor Cristian Contreras. Y estaba pensando en esta cosa del Congreso, de la reflexión que se está haciendo, de la invitación que podemos hacerle a los jóvenes, también a interesarse, a los adultos mayores, a interesarse a la vida misionera. Y ahora, desde su realidad, desde su experiencia como obispo de este hermoso lugar, ¿dónde cree usted que hay que misionar allá, en su prelatura? ¿Cuál sería 1 o 2 puntos que dice, sabe que aquí se necesita realmente misioneros, no solo sacerdotes, también laicos y religiosas? Nosotros, debido al auge de la gran minería, estamos recibiendo en la provincia muchos extranjeros, ¿ya? Y los extranjeros están quedando marginalizados. Lamentablemente algunos vienen para trabajos no tan santos, ¿ya? Entonces necesitamos misioneros que salgan al encuentro de ellos. Unos son ellos. Y los otros necesitamos misioneros que salgan al encuentro de la juventud, ¿ya? La juventud, yo sé que en todas partes se han ido alejando de todo lo religioso, de toda la práctica religiosa. Nosotros necesitamos misioneros que vayan al encuentro de jóvenes y les muestren a este Jesús joven, ¿no es cierto?, que camina con ellos, que vivir la experiencia del encuentro con Jesús es una experiencia, como dice, utilizando un término juvenil, es bacán. Es transformador también. Es transformador. Estas dos experiencias. Y usted, ¿cómo nos invita a movernos, a participar en estos encuentros? Que cada diócesis define, pero ¿cómo nos invita? ¿Por qué es importante? Bien, yo los invito en estos encuentros a participar todos. Tal vez todos no van a poder ir a los encuentros. Tampoco todos van a poder ir a Punta Tralca.
pero involucrarse en el Congreso a través de la oración en primer lugar, ¿ya? Pensemos que la actividad misionera necesita mucha oración. Por algo es tal vez la única actividad eclesial que tiene dos patronos, ¿no es cierto? Uno que era activo y la otra que era contemplativa, ¿no es cierto? Santa Teresita del Niño Jesús, claro, que era patrona y que fue misionera a pesar de que vivía en un claustro, porque entregó toda su oración por las misiones. Entonces necesitamos Santa Teresitas de hoy que estén rezando por la misión, que estén rezando por, en este caso, por el éxito del Congreso, de los encuentros diocesanos y de los encuentros y del Congreso mismo en Punta Tralca. Tal vez enviando la información y apoyando con informaciones los mismos encuentros diocesanos. Esa sería la... Y queremos también agradecerle a usted por este tiempo de compartir, de invitarnos, porque algo había escuchado yo del primer congreso misionero, pero ahora me queda muy claro que primera etapa está el puntapié inicial, ya están pasando los encuentros en cada diócesis, nos invitó a participar, que algunos irán al congreso en Punta Tralca, junto con los pastores. Claro, que eso es importante, ¿no es cierto? Y queremos resaltar, ¿no es cierto?, que en esa oportunidad, en ese congreso, esperamos y sabemos, porque me lo han dicho todos los obispos, vamos a estar allí presentes. Entonces vamos a estar todos juntos. Es la iglesia que camina y queremos agradecerles mucho por esto. Yo agradezco que me hayan invitado a compartir esta experiencia de preparación al Congreso y contar un poco lo que esperamos vivir. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas. Una iglesia que sale, una iglesia que escucha, una iglesia que sirve y que anuncia, es lo que todos queremos, porque así todos construimos sin duda el reino de Dios. Y me despido hasta la próxima oportunidad aquí en UCB Televisión, en los caminos de la iglesia.